Hace rato que queríamos hacer unas jornadas con estudiantes. Como ustedes saben, en nuestras investigaciones ustedes ocupan un lugar muy importante. Entonces dijimos, esta es una buena oportunidad para darle la palabra a los estudiantes, ¿no? El protagonismo que queremos que tengan. Estas jornadas son las terceras jornadas académicas que organizamos en el marco de nuestro programa de investigación. Insiste. Nuestro programa de investigación que estamos llevando adelante desde hace 2 años, si bien hay un antecedente anterior de otro programa, pero en realidad venimos trabajando en este tipo de programas va a ser casi 4 años, ¿no? Estas jornadas se organizan en el marco también de lo que nosotros hemos denominado GIDED, que es nuestro grupo de investigaciones y desarrollos didácticos, que surgió en cierta forma, si bien se conformó después, surgió en el año 2012 con las primeras jornadas internacionales de didáctica que organizamos con Marcel y con Sonia, que en cierta forma nosotros las tomamos como la génesis de este encuentro de didactas, ¿no? Es decir, nos encontramos allí todos los que estamos preocupados por la enseñanza, ¿no? Todos los que tratamos de construir día a día este constructo que llamamos buena enseñanza. Y desde allí trabajamos juntos en jornadas, en investigaciones, en publicaciones, y pudimos sistematizar este grupo de investigación que se llama GIDED. Entonces estas jornadas están organizadas en el marco del GIDED, de una de las acciones del GIDED, y también del programa de investigación que hemos llamado Configuraciones Didácticas para la Formación Docente Inicial y Continua. La idea de trabajar las configuraciones didácticas, que es un constructo que nosotros seleccionamos por ser un constructo muy poderoso, ¿no? Por todo lo que eso encierra, por todo lo que implica, y que ha dado lugar también a los proyectos de investigación que están dentro de este programa, ¿no? Todos toman el constructo de configuraciones didácticas como central. Es decir, el que dirijo yo, que son las configuraciones de buena enseñanza, a partir de un marco que es el marco de la enseñanza para la comprensión de la Universidad de Harvard, aunque enriquecido con otras teorías que nos permiten iluminar las prácticas de enseñanza. El proyecto Configuraciones Didácticas para la Formación Docente en Escritura Académica, que lo dirige Sonia Lizarriturri, y el que está a cargo de Marcel, que es Configuraciones de Clase de Matemática, Estilos, Comprensión de Objetos Matemáticos e Implicancias Educativas. Bueno, como ustedes saben, entre los objetivos generales o nuestros propósitos centrales con este objetivo, yo he elegido solamente 2. El primero es tratar de contribuir de alguna manera a la construcción de una epistemología, fundamentalmente de la comprensión, y a la definición de orientaciones para la buena enseñanza, y caracterizar de alguna manera configuraciones didácticas para la formación docente inicial y continua, que están inscritas en un enfoque de lo que nosotros llamamos el aula enculturada, ¿sí? Y que están orientadas a la enseñanza, pero con el objeto de favorecer fundamentalmente procesos de desarrollo de buen pensamiento y comprensión en los estudiantes. A partir de esta pregunta que nos formuló Marcel y que nos dejó pensando, como él sabe hacerlo siempre, nos deja pensando, tiene esa virtud de hacernos pensar. Así que yo me puse a pensar qué decir, ¿no? Y ayer estuve escribiendo algunas ideas, y lo primero que me surgió es que la pregunta no es tan sencilla ni tan trivial, todo lo contrario, ¿no? Planteándonos como docentes, es decir, de alguna manera muchas veces no la hacemos explícita. ¿Qué queremos? Planteamos metas de comprensión, planteamos objetivos, pero esto de pensar qué queremos que se lleven nuestros estudiantes que se están formando como docentes, ¿no? Y en términos generales yo decía, por un lado yo decía, espero que se apropien de la duda. Octavio Paz plantea que aprender a dudar es aprender a pensar. Entonces ahí es como que estaba todo dicho en esta frase, ¿no? Y creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de los docentes que formamos para el aula enculturada, para enseñar en un aula con una cultura de pensamiento, es que aprendan a pensar, ¿no? Si queremos que también enseñar a pensar a sus estudiantes.
que tomen conciencia de la complejidad del momento en que nos toca vivir y educar, que no es cualquier momento. Por eso destaco la idea de la complejidad de la época, que el cambio es lo único que no cambia, que es una constante, y que la innovación es una necesidad. Y creo que debería ser una preocupación permanente del docente hoy. Para ello yo creo que no hay que anidar en la caja. Muchas veces cuando damos cursos de posgrado vemos que el gran problema es que los docentes estamos calentitos ahí en la caja, ¿no? Nos cuesta salir de la caja y de la zona de confort. Entonces no hay que anidar en la caja, me pareció que esa era la metáfora, que hay que atreverse, que hay que salir de la zona de confort y arriesgar, porque la docencia es riesgo, es asumir una actitud reflexiva e inquisitiva permanente. Creo que también queremos que crean en las posibilidades de todos y cada uno de sus estudiantes, como nosotros creemos en ustedes cuando están en el aula. Porque la diversidad del aula no es un problema, sino al contrario, es una posibilidad que nos enriquece a todos. Que se comprometan con sus estudiantes como alteridad, es decir, como este otro significativo que, como decía el poeta, el gran poeta norteamericano, ese otro es capaz también de aportar un verso. Que entiendan que la enseñanza es caminar junto al otro, que es acompañamiento, a mí me gusta definirla como acompañamiento. Bueno, todos ustedes han sido estudiantes, yo creo que es eso, acompañar al otro en esta travesía que es el aprendizaje, es ayuda, es orientación, que implica tiempo para dar, la enseñanza es dar, y tiempo para pensar, para crear y para recrear una y otra vez escenarios de oportunidades para aprender. Loris Malaguzzi, un extraordinario pedagogo italiano, y él decía que lo más importante que debemos hacer los docentes es ayudar a los niños, él hablaba de los niños, pero en este caso a ustedes, los estudiantes, a que suban lo más alto posible a sus montañas. Si los estudiantes se llevan y atesoran esta metáfora, seguramente se habrán llevado lo que nosotros esperamos. En el momento en el que nos llegó esta pregunta sobre qué queremos que se lleven, lo primero que pensamos es en, bueno, contémosles nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros interrogantes, y en ese sentido partimos más o menos del mismo lugar, esto de compartir la duda. En el caso de nuestra investigación, nosotros nos proponemos investigar a la escritura como una estrategia y una herramienta didáctica, facilitadora y habilitadora del aprendizaje. Dicho en otras palabras, ahí está escrito el propósito central en términos más difíciles. La idea es, bueno, explicar un poco más qué queremos decir con esto. Entonces, lo primero que nos surgen son las tres dudas que tuvimos nosotros al momento de pensar este proyecto de investigación. La primera duda fue por qué nos interesa investigar la escritura, qué entendemos por escribir y qué relación tiene esto con la formación docente. Bueno, los debates y las preguntas dentro del grupo fueron, las preguntas y las respuestas que siguieron a estos interrogantes fueron muchas, pero básicamente el por qué tenemos este interés es porque creemos en la escritura como una herramienta potencializadora y habilitadora del aprendizaje, una herramienta que permite aprender y permite también el enseñar, permite la apropiación de contenido. Entonces, pensando esto en relación con la formación docente, la pregunta que nos surge y que nos surgió con más fuerza y la que tratamos de responder es si como docentes nos preguntamos acerca de la diferencia entre promover el conocimiento de la escritura como una herramienta que facilite la reflexión y la apropiación de conocimientos, o si simplemente nos dedicamos a escribir textos y géneros adecuados a determinadas exigencias y nada más, como recetas, como guías. Esta pregunta nos lleva a concebir a la escritura de dos maneras totalmente diferentes. Una es concebir a la escritura como una estrategia de reflexión y la otra es concebir a la escritura como una receta o como una instrucción. Si bien nosotras somos conscientes que cuando uno tiene que aprender un género, aprende las partes del género, obviamente, creemos que la escritura no solamente puede estar en ese lugar.
que no solamente podemos enseñar a escribir, a través de recetas, a través de una guía de instrucciones, sino que hay que enseñar que con la escritura se puede hacer mucho más que simplemente copiar conocimiento. Y entonces, ¿cómo empezamos a responder estas preguntas además de nuestras propias percepciones? Empezamos a tomar distintas teorías. Entre ellas, las teorías que tomamos son, aportes de la psicología cognitiva para entender a la escritura como un proceso, aportes de la escritura a través del currículum, para entender esto de que la escritura favorece el aprendizaje, y sobre todo nos centramos en estudios de las narrativas. Porque creemos, y ahí coincidimos con Brunner, con McEwan y tantos otros, en que la narrativa es, el decir a través de la narrativa permite apropiarse de una manera muy significativa y sustancial del conocimiento, permite posicionarnos desde otro lugar. Entonces, trabajar con narrativas puede ser una excelente puerta de ingreso a empezar a pensar la escritura desde otro lugar. Entonces, de acuerdo a nuestra investigación, nosotros consideramos básicamente una buena enseñanza el trabajo con la escritura como una estrategia didáctica. Y para esto, ya que estaban los estudiantes, aprovechamos para decirles que además de todas estas preguntas y que queremos que ustedes nos ayuden a pensar, también dentro del trabajo de investigación nosotros lo que tratamos de hacer es hacer investigación-acción en el aula. Entonces cambiamos nuestras formas de dar clases, de trabajar la escritura en el aula y demás. Pero además de eso también nos interesa ver y saber cómo se entiende la escritura en otros ámbitos, en otras materias, y cómo ustedes mismos entienden la escritura, ustedes los estudiantes entienden la escritura. Entonces estamos haciendo encuestas que nos permiten relevar datos, que nos permiten pensar en un futuro en la investigación, acerca de sus concepciones sobre esto. Y entonces, finalmente, ¿qué esperamos de ustedes? No, en este caso ya no va a ser qué queremos que se lleve, sino queremos que nos ayuden a pensar y queremos que nos ayuden a debatir, a reflexionar, a criticar el papel de la escritura en el aprendizaje y en la enseñanza y qué lugar debería tener en una buena enseñanza, en una buena clase. En algún momento, cuando nosotros mirábamos en los proyectos anteriores, hacíamos una mirada macro de las clases y nos damos cuenta que la mirada macro de la clase, y como uno queremos que se lleve esta idea de prácticas de buena enseñanza en el área de matemática, no nos ayudó mucho la mirada macro para que se mejoren las prácticas en el caso de matemática. Entonces necesitamos así una mirada micro. Y esa mirada micro, yo les cuento qué cosas hacemos nada más. Yo voy a contar, esto no va a ser una conferencia, sino va a ser cosas, va a parecer que aparecen muchas cosas, pero van a ser imágenes. Algunos marcos de referencia y dificultades que nosotros teníamos y que queremos que se lleven pensando esto. Y les contamos esa mirada micro para nosotros es mirar una tarea, aunque sea decir, hacer algo bueno, una tarea, nada más. Por eso decíamos, pautas para el diseño de tarea. Eso fue una de las cosas que trabajamos con los profes. No se hacía contar las pautas, sino que es el marco general y criterios para realizar buenas intervenciones dentro de la clase. Todo eso, en lugar de mirar esta configuración de clase en forma general, decíamos, circunscribamos a que hagas algo bien, algo chiquito, plantees una actividad interesante para tus estudiantes y la gestiones adecuadamente. Y eso hacia las 12 de la noche, las reflexiones finales. ¿Qué cosas vimos? Mirábamos los diseños curriculares, todos los diseños curriculares de las diferentes provincias y a nivel nacional, y veíamos que había pautas compartidas, pensadas para el estudiante de matemática. Por ejemplo, que el trabajo del alumno en la clase se aproxime al quehacer matemático. Esta idea de que alguien experimente, explore, conjeture, hipotetice, eso debería ocurrir. Solo quiero que hagan paneo.
e inclusive los nuestros de matemática, si eso acontece dentro de la clase de matemática y uno tiene la imagen de que la clase de matemática me hacen ejercicios rutinarios, repetitivos, aprendo conjuntos de reglas, y uno dice, pero estas no son las pautas compartidas que dice el diseño curricular. Otra cosa es que las consignas, piensen que lo que voy a mirar es algo así, algo chiquito, permitan la toma de decisiones del alumno, la exploración, la argumentación, que el rol lo tenga protagónico el estudiante, no el profesor. O sea, tiene un rol activo del alumno y tomar decisiones. Ahora empecemos por lo mínimo. Uno diría, esto me parece muy tonto, que uno diría el concepto de tarea, y esto lo traigo a colación solo para después compartirlo en cómo entendemos ese concepto de tarea en otras disciplinas que no sean matemática. Para nosotros básico sería, tengo que tener un contexto. Ese contexto está en dónde me estoy situando, dónde quiero estar enseñando, qué conocimientos previos tienen los alumnos, qué es lo que se propone el profesor, qué saben, qué no saben, la idiosincrasia del mismo lugar. En función de eso me tengo que plantear algún objetivo matemáticamente, en nuestro caso, matemáticamente interesante. En el área de matemática, no sé qué ocurriría, y eso lo traigo después para discutirlo. Nosotros vemos a los profesores que ponen objetivos pobretones, o sea, les llamo pobretones, y a veces ni siquiera están apuntando a algo que quiero enseñar en matemática. Que trabajen colaborativamente. Uno dice, hijo de Dios, tenemos que enseñar matemática. O sea, ¿cómo vas a mirar que trabaje colaborativo, que respete las ideas de los otros? Está bien, pero eso debería ser en toda buena práctica de enseñanza. No debería ser que tu objetivo de enseñanza sea que se respeten, o sea, la idea de los otros, y estás enseñando un determinado contenido. ¿Cuál fue una de las dificultades que tenemos y que vemos en el caso de matemática? Y ahí quisiéramos después escuchar qué les pasa a ustedes. Es la dificultad de armar secuencias de tareas. ¿Qué serían secuencias de tareas? Yo me armo una pequeña tarea que pretendo algo, y ahora lo más difícil es hacer la siguiente. Y hacer la siguiente no es que me queden concatenadas las cosas, sino es hacer una tarea donde la tarea anterior forma parte de esto, y uno dice, voy teniendo una cuestión matemáticamente progresiva en el caso nuestro. ¿Ocurre con nosotros? No ocurre. Es muy clásico ver a un profesor que está dando una clase de matemática, da una consigna interesante, la primera, y la siguiente me voy a un contexto matemático puro y hago un conjunto de reglas, y uno dice, esta secuencia se perdió. Y nosotros en nuestro caso les pedimos a nuestros estudiantes esa idea de consigna. Uno dice, y acá lo pido hasta los profes de lengua, porque van a trabajar a veces en las instituciones. Uno dice, ¿cuándo una consigna? Algo chiquitito dentro de la clase de matemática debería ser importante. Bueno, que tengas potencial matemático. Y uno diría, ¿qué sería potencial matemático? Y que le dé posibilidades de que explore el alumno con esa consigna, que el rol protagónico lo tenga el estudiante, y que tenga posibilidades de argumentar dentro de la clase. Dentro de la clase de matemática pocas veces tiene el estudiante posibilidades de argumentar. En el área de matemática casi lo limitamos a que el estudiante haga cuentas, y lo que uno quiere es que aprenda a argumentar, y argumentar no solo de manera verbal, sino argumentarlo de manera escrita. Estos son textos de acá de la provincia de Córdoba, de Comunicarte, y que circulan en este momento. Habla de 2 vapores parten simultáneamente. 2 vapores. Los vapores ya no funcionan más. El siguiente, pero estos son textos actuales nuestros. Un jinete parte de un lado y otro. Un jinete, o sea, un jinete. Y acá total no nos van a escuchar. Las 2 profesoras que escriben el texto tienen muchos más años que yo, entonces seguramente tenía sentido en su momento estos problemas, pero no puede aparecer esto. Realidades ocultas, donde uno trabaja sobre medios de transporte que no existen, balanzas que no pueden fabricarse, cosas súper exóticas dentro de la clase de matemática. Realidades a veces no adecuadas. Alcina propone alguno cuando uno coloca cosas que pueden estar ofendiendo a las personas con lo que uno está diciendo. De acá alguien tiene ejemplos de, bueno, tanta cantidad de personas son tontos, tantos son esto, y acá ya hace porcentajes de tipo, y dice, bueno, son realidades no adecuadas. Realidades inventadas, donde aparecen cosas, datos equivocados. Y miremos así ejemplos de lo que aparecen.
Como para crear libros, tomo libros actuales de nuestro entorno, y eso es lo que aparece en la clase de matemáticas. Durante una lluvia de meteoros cayeron a la atmósfera de la Tierra 26.000 millones de libras de polvo interplanetario en un día. Dicen, escriban esta cifra en notación científica. Lo único que quiere el profesor es que escriba eso en notación científica. Solo analicemos la realidad. Los 26.000 millones son algo así como 12 millones de toneladas. Entre los 3 meteoritos más grandes que existen en la Tierra, el segundo que cayó, no actualmente, sino que cayó en una época en Chaco, pesó 30 toneladas. Si algo cayó en 12 millones de toneladas, nadie se va a preocupar por esto. O por ejemplo, cosas de tipo, una estrella de mar pone en promedio 2.520.000 huevecillos por año, pero otros ponen en los 3 años. Cuando uno mira toda la vida de las estrellas de mar, a lo sumo llegan a poner miles de huevos en su vida, pero esta pone 2.520.000. Y acá ahora sí, voy a ir cerrando algunas cosas, hechos curiosos, y me llamó la atención esto, buenas prácticas de enseñanza, y esto me pasó así recientemente, buscando así problemas, cosas que hacemos dentro de la clase. Apareció este problema que, si lo vieron, circulaba así por internet, ni lean todo eso. Aparece que Goku se somete a un entrenamiento en el que el poder actual de Ki es de 30.000, que aumenta en 5.000 por día, en la habitación del tiempo. Como yo no pertenezco a esa época, a mí me quedó todo este problema cuando uno lo analiza, queda realidades falseadas, inusuales, lejanas, ocultas, inventadas, está todo junto de aquí. Como yo no sabía, es más, yo lo leía mal al problema y entendía, ¿cómo que está vegetando? ¿Qué hace? No hace nada. Entonces me saltó mi hijo, que es amante de esto, me saltó a la yugular y dice, no, papi, es Vegeta, está acá, es el compañero de él, acá, ¿quién sé yo que era el compañero de él? Claro, tiene algunas cuestiones, entonces en mi caso había que buscar todo esto, qué era lo que hablaba del Ki que estaba de acá, qué era la habitación del tiempo, qué era Vegeta, qué era el Kaioken, todo lo que estaba acá. Entonces, pero no me llamó solamente la atención eso, me llamó la atención eso, miren la cantidad de gente que le amó ese problema, que desde el punto de vista didáctico es espantoso. Solo se pide cosas que no tienen sentido. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación de poder? No tiene sentido lo que se pregunta. Sin embargo, hay todos comentarios de la gente enamoradísimos de problemas de ese tipo. Entonces uno me pregunta, si esta gente, estos no son matemáticos, sino son estudiantes, se quedaron enamorados del problema, uno dice, ¿cómo hacemos para conciliar buenas prácticas de enseñanza cuando la gente está enamorada de otro tipo de problema? Para nosotros es imprescindible que los profesores resuelvan la consigna, hagan buenos análisis a priori de qué espero que pase en la clase. Y otra cosa es, y quiero que acá se lleve también esto, fundamentalmente lo que es matemática, es pensar en qué quiero que aprendan mis alumnos en vez de qué quiero enseñar mañana. Y a veces estamos pensando, si uno dice, estamos convencidos de que queremos cambiar la enseñanza, solo en ese caso, ¿cómo? No existen cosas imposibles, sino es posible, y la idea es tirate a la pileta y con esto aprendes.